Vamos a leer detenidamente y ustedes también van a ir viendo los términos que ya utilizamos en geometría. Dice, sobre un terreno circular de 6 metros de diámetro, a ver, ¿se recuerdan cuál es el diámetro? La línea que atraviesa la mitad del círculo. Exactamente. Entonces dice ahí, sobre un terreno circular de diámetro, de 6 metros de diámetro, los estudiantes del colegio de Paola construirán un jardín botánico con una cerca de 5 vueltas de alambre. ¿Cuántos metros de alambre deben comprar? Veamos todos. Ahí hay una pregunta. Entonces dice, comprende. Pregunta, ¿cuántos metros de alambre deben comprar? Los datos que se dieron en el problema son, el diámetro del terreno circular es de 6 metros. ¿Sí? La cerca se construirá con 5 vueltas de alambre. Ahí también es otro dato que ya tiene el problema. Vayan viendo ustedes en su libro. Entonces, me sirven todos los datos para resolver el problema. ¿De acuerdo? Ahora, en el inciso 2 dice así, piensa qué hacer. Para averiguar el total de metros del alambre que deben comprar, hay que calcular la medida de la circunferencia del terreno. ¿Se recuerdan cómo se saca la medida de la circunferencia? Utilizando una fórmula. Una que ¿cómo? Multiplicando. Sí, Sí, muy bien, muy bien. 3.14. Muy bien, excelente. Entonces, esa fórmula pi por d quiere decir 3.14 por d. ¿Y qué es la palabra d? Diámetro. Diámetro, muy bien. Entonces, pi por d se usará, dice, como se usarán 5 vueltas, se multiplica el resultado por 5. Diámetro. Se usa pi, que es 3.14. Todos los datos me sirven para resolver el problema. Entonces, la pregunta es, pi por d, ¿cuánto nos da? 3.14 por 6, ¿cuánto da? 18.84. 18.84 metros. Pero como son 5 vueltas, se tiene que multiplicar por 5. ¿Qué número obtenemos? 94.2. 94.2 de metros, ¿verdad? Ahora dice, para comprobar que el cálculo de la circunferencia es correcto, puedes dibujar un círculo que represente el terreno de una escala de 1 metro, de 1 centímetro, es decir, de 6 centímetros. Cada metro va a representar 1 centímetro para hacer del tamaño adecuado. Luego colocas una cuerda alrededor del círculo y mides con una regla la longitud de la circunferencia. O sea, recuérdense que la longitud es la medida que vamos a obtener cuando nosotros utilizamos la regla. La regla la podemos utilizar para medir la longitud del hilo o de la lana que se coloque alrededor de la circunferencia. Se utiliza escala para convertir el resultado a metros y compararlo con el resultado que obtuviste al aplicar la fórmula. Entonces, el tamaño de la lana o del hilo que tendríamos que colocar en todo el contorno tendría que ser 94.2 metros. Pero si lo hacemos en centímetros, el resultado sería en centímetros.
el mismo número, solamente que en centímetros. ¿Cuál será más grande las medidas? ¿Centímetros o metros? Metros. Metros es más grande, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el segundo problema. Todos atentos. Dice, Pamela colocó fotos de su familia en marcos de forma hexagonal. ¿Qué significa hexágono? De 6 lados, que es una forma de 6 lados. De 6 lados. Cada lado de los marcos mide 7 centímetros y 6.1 centímetros de apotema. ¿Se recuerdan cuál es la apotema? Sí, Miss. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el área de cada marco? Entonces ahí dice, pregunta, ¿cuál es el qué? Área. Área. Completemos ahí, por favor. Vamos a completar las palabras que nos hacen falta ahí para luego poner nuestra fórmula y resolver el problema. ¿Entendido, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Recordemos que eso es a base de fórmulas, solo utilizar las fórmulas.